Bendito el Señor del cielo. Continuamos entonces en esta hermosa, fresca tarde que nos ha tocado disfrutar. Vamos entonces a seguir con esta secuencia hermosa. Clase número 10. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo, bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es indiscutible que si Juan el Bautista recibió mandamientos de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamientos, oiga, de Dios para someterse al bautizo, ya que detrás de todo esto, había un propósito, principal, que era declarar, oiga, y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios, estableciendo, justicia. Mateo 21, 25 y 26. Esta es la causa por la cual los principales sacerdotes y los ancianos no dieron respuesta a la pregunta que le hiciera Jesús concerniente al bautismo de Juan en cuanto a su procedencia, si era de los hombres o de Dios. Si ellos decían de los hombres, los apedreaba el pueblo porque tenían a Juan como profeta. Y si decían que era de Dios, porque desecharon su autoridad, sería lo que Jesús les iba a decir, y no se sometieron al bautismo. La verdad del caso es que en un supuesto que ellos hubieran contestado que el bautismo de Juan venía de Dios, y ellos en su respuesta le estaban dando respuesta a su misma respuesta a su misma pregunta, ya que el elemento externo que Dios utilizó para enviar a Jesús al ministerio fue a Juan. Y si el bautismo que ejecutaba Juan es del cielo, entonces es con las autoridades de Dios que Jesús llevaba a cabo sus enseñanzas. No se le olvide algo, que Juan era hijo de Zacarías, sumo sacerdote en oficio en su tiempo. Es decir, jefe de todos los preguntones y los asomados estos que estaban por ahí en su tiempo. Juan había sido ordenado por Zacarías en su tiempo también. Ahora Juan era el instrumento externo que Dios estaba usando para ordenar a Jesús. Y si Juan era hijo de Zacarías y Zacarías fue sacerdote, gran sumo sacerdote en oficio, entonces Juan era de la tribu de Leví. Ahí vamos. Se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. La mayoría de los judíos tienen esa aptitud, responden pregunta con otra. Y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, no eran unos agarrados a lazo tampoco, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no lo sabemos.
Pregunto yo, ¿lo sabían o no lo sabían? Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron a mentir. ¿Sí? Típico de los que no quieren reconocer. Sabiendo, entonces mienten. Es decir, pecado y le añaden pecado a su pecado. Alguien dijo una verdad, que un pecado solamente se puede cubrir con otro pecado. Y ese hay que cubrirlo con otro pecado. Pero la mentira tiene patas cortas, compañero. Ese es el problema, dijo el italiano. Ahora, eh, porque todos tenían a Juan por profeta. Ahora, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, juzguen ustedes. Ellos lo sabían, ellos estaban claros. Mateo 21, 23 y 27. Ellos lo que querían era echar varilla. La tentación como estado probatorio. Ok, ya vimos un poco la niñez de Jesús, ya vimos un poco sobre esta parte del bautismo. Ahora cabe una pregunta. ¿En nombre de quién bautizaba Juan? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿En nombre de quién bautizaba Juan? Buena pregunta esa, ¿verdad? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Ese lo estableció Jesús. El bautismo de Juan era para perdón de pecado, era de arrepentimiento, era una manera de mostrar respeto y obediencia a Dios por causa del profeta que les acababa de enviar, porque Dios tenía 400 años con la boca cerrada. Solamente los escritos que estaban por allí. Ahora, luego de 400 años le envía un profeta que Jesús dijo que es el más grande de todos los profetas y no escribió ni una letra. Pero Jesús dice que es el más grande, y si Jesús dice que es el más grande, no solamente dice, dio razones. ¿Sí? Dio razones. Ahora, creo que ya ustedes todos lo saben, si no, esa es para las preguntas. La tentación como estado probatorio, en el caso de la vida de Jesús. La tentación como estado probatorio, el término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal. No solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios. La tentación de parte de Satanás para con Jesús fue tan determinante que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. El único ser humano que Dios sometió y puso en tentación fue a Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. Según lo escrito por Santiago 1:13. ¿Podía Jesús pecar cediendo a la tentación? Esa es una pregunta y la respuesta es claro que sí. La respuesta sería sí. Si Jesús es inmune a la tentación y está exento de la posibilidad de pecar, entonces de más está la tentación, y la tentación no sería tentación tampoco. Jesús ni siquiera estaba inmune en cuanto a la posibilidad de que el estado de pecado entrara en su espíritu. ¿Se podía dar la posibilidad? Sí. El simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma. Por esta causa, la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence en una forma parcial a su opositor. Por la prueba que pasó Adán, Jesús tuvo que pasar, con la diferencia que tuvo resultados positivos. Jesús tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma, pero no pecó. Gracias a Jesús por eso. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo
La asistencia del Espíritu Santo durante la tentación. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo no auxilia a Adán, tampoco lo hizo con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe y la palabra, que Adán también la tuvo. El otro aspecto del caso es que Dios no puso límite, oiga, a Satanás durante la tentación. Él tenía para el momento todo el derecho de tentar a Jesús con toda su fuerza y con todos sus recursos. En Lucas 22:53, Jesús dijo en el momento en que iba a ser arrestado: mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas, por lo que quiso decir: por ahora estoy bajo el dominio de las tinieblas y de Satanás. El infierno mismo se trasladó al Getsemaní para tentar a Jesús. Ahora, si Jesús en ese momento del Getsemaní entiende y reconoce que Satanás tiene derecho sobre él, es porque Jesús ya estaba cargado con el pecado. Porque de la única forma que el diablo pueda tener derecho sobre alguien es que ese alguien, en este caso, esté en pecado o en estado de, en este caso, los humanos, excepto Jesús, en estado de condenación. Y en el caso de Jesús, cargado de pecado. Entonces tiene derecho el diablo de fregarle la vida. Porque el diablo no va a llegar reclamando un producto que él no tenga la factura en la mano. ¿Sí? Es como cuando usted va al galpón donde entregan las herramientas porque ya usted pagó ¿a dónde? En la oficina. Usted va para allá con dos facturitas. Una que se queda allá y la otra que se la sellan y le queda a usted. ¿Sí? Ahora, oiga esto. El ataque del tentador. A continuación vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la parte humana de Jesús. No se le olvide eso. Por lo que consta que la divinidad, es decir, el verbo, no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Escúcheme, porque no hay oferta alguna que el diablo le pueda hacer a Dios que le mueva el piso. No hay nada. No hay nada que le ofrezca que le mueva el piso y que Dios no tenga. Ahora, al humano, al hombre, al de carne y hueso, a ese sí. A ese sí nos puede hacer oferta. Y nos mueve el piso, la cama y el techo y las paredes y toda broma. Otra cosa que nos entreguemos yo. Ahora, recordemos que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén fue a un hombre, no fue a Dios. Por consiguiente, tenía que ser un hombre en un postrer estado quien fuese tentado y soportara la tentación. Y este es Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17 y 18, que el término aquí, expiar, se quedó corto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Partiendo de este principio podemos observar que lo que fue sometido a prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma
podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera parte. Mateo dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El término di que aparece en el pasaje denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas, solo con una palabra, es decir, Elohim, el creador. ¿Estaba en Jesús esa posibilidad? Claro que sí. Al analizar el libro de Génesis, cuando relata la creación, aparecen los imperativos. Oiga, sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan, hagamos, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para que haya formación y creación de las cosas. Solo bastaba que Jesús en su divinidad dijera la palabra y las piedras se convertían en pan. Este era el objetivo de Satanás, hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo emplea su poder divino de creación para satisfacer sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar la esfera, de las limitaciones humanas en la cual por designio de Dios él tenía que mantenerse. De no ser así, Jesús hubiera atendido, oiga, de manera sobrenatural sus necesidades y en el área de la tentación no hubiera sido semejante a los hombres y hubiera perdido el derecho de ser el representante de ellos. Jesús tenía que confiar en Dios por la fe en la palabra, sin tener que acudir a lo divino para soportar la tentación y librarse de ella. Por otra parte, si Jesús acude a lo divino en respuesta a la tentación, pasaría el verbo, oiga, a participar de la misma, quebrantando su propio principio que está establecido, que dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora pregunto yo, ¿es malo comer pan? Y cuando se tiene hambre, menos. Ahora, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de comer pan y hay tiempo de no comer pan. Hay tiempo de recibir dinero y hay tiempo de no recibir dinero. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír también. ¿Correcto? Ahora, este no era tiempo de comer pan y tampoco de hacer. Satanás sabe que él no puede tentar a Dios, pero en una forma indirecta tienta a Jesús en su humanidad para que a su vez apelase a su divinidad y de esa forma el Dios Verbo, que no puede ser tentado por el mal, asumiría en forma voluntaria la tentación y de esta manera quebrantaría su propio principio y se perdería el verbo en la persona de Jesús. En el principio aclaré que Jesús no puede ser asistido por el Espíritu Santo en la tentación. Con mayor razón debemos entender que el verbo no podía intervenir ni involucrarse en la tentación bajo ningún aspecto en lo absoluto. En su divinidad Jesús podía convertir las piedras en pan. Sería algo semejante a lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, pero Jesús en su humanidad tenía que vencer la tentación. Por otra parte,
si observamos bien el carácter y propósito de la tentación, en esta primera etapa vemos que la tentación se libró por la humanidad o estado de humillación de Jesús, que pudiendo acudir a su divinidad, a lo cual fue instado, no tomó en cuenta ese recurso, sino que en su perfecta humanidad pudo soportar la tentación como hombre, usando como recurso oído la fe en la palabra de Dios. De allí nace la respuesta de Jesús. Escrito está. Usted en la Biblia de estudio busque en el Antiguo Testamento donde está el escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, a esta etapa de la tentación, el objetivo principal del diablo era que Jesús acudiera o apelara a su divinidad y de esta forma pretender lograr afectar tanto lo divino como lo humano, corrompiendo el alma de Jesús y desviándola del principio que estaba escrito. ¿Cuál es el principio que estaba escrito? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí estamos hablando de la tentación de los deseos de la carne. Primera etapa. En lo divino, en un supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás en la tentación, se estaría atribuyendo la tentación para él y quebrantaría su propio principio, ya que Dios no puede ser tentado por el mal y menos que el verbo se incluya en una tentación que no le corresponde bajo ningún aspecto en lo humano. Si Jesús acude a su divinidad para librarse de la tentación, su sacerdocio caducaría al momento, porque de esta forma no podía ser el representante de los hombres ante Dios. Esto es corroborado por las escrituras y quedó establecido en ellas. Hebreos 2, 17, 18 y 4, 15. Por favor, leen y estudian los textos en su casa. En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. Mateo da testimonio de esto y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Peló la Biblia el cipote este. A sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. ¿Cuándo fue que apeló el diablo por la palabra? Después que Jesús acudió a ella. ¿Sí? Ahora, Mateo 4:6. La respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Mateo 4:7. Si analizamos este pasaje tal como se escribió originalmente, Jesús lo que expresó fue lo siguiente: no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. Lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesaria para conocer la capacidad de Dios, para librarte del peligro. Dios espera que asumamos riesgo, sí, eso es claro, por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio, entrando en la terquedad y en la obstinación.
el poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de ponerlo a prueba. Toda persona que someta a prueba a Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas hasta el punto que puede perder la vida. Este era el objetivo de Satanás, sacar a Jesús del curso voluntario en Dios, llevándolo a dudar, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando de esta forma el plan, el propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Si Jesús se hubiera lanzado cediendo a la tentación, confiando en lo que está escrito cuando dice: a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y no hubiera tenido buenos resultados, ya que el principio establece que si estás y te mantienes en los caminos de Dios, tendrás la protección de Dios, porque el que habita, oiga, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ya pregunto, el que le estaba diciendo que saltara al vacío, ¿era Dios o era el diablo? Ok. Y aunque estaba citando la palabra de Dios, se estaba trabajando con la voluntad del diablo. Entonces tengamos cuidado, que hay momentos que estamos citando la palabra de Dios, pero estamos caminando fuera de la voluntad, del propósito de Dios para con nosotros. Hay un tema que yo no me he propuesto escribir, que Dios me lo dio hace muchos años, es parados legítimamente y trabajando ilegítimamente. Los que quieran, adelántenlo, pueden agarrarlo, les doy el tema. Es decir, les doy el título. Esto indica que si te sale del abrigo, te sale de la sombra protectora, quebrantas el principio y queda fuera de la cobertura de Dios. No por causa de Dios, sino por tu desobediencia, entras en terreno satánico y tendrás graves resultados hasta el punto que puedes perder la vida. Alguien dijo por ahí que mal paga el diablo a quien bien le sirve. En una ocasión Dios me dijo: sea que te libre o que te guarde del mal, siempre estará en mi cuidado. Siempre estarás en mi cuidado. Lo único que te pido es: no quebrantes principio. No olvides que el trabajo del diablo es robar, o en este caso hurtar, tergiversar, mentir la palabra de Dios en la vida del hombre. Lo hizo con Adán, trató de hacerlo con Jesús y sin lugar a dudas, señoras y señores, lo tratará de hacer contigo. No caigas en el juego de la tentación. Fíate de Dios, confía a ciegas solamente en Él. Con el diablo ni a misa. Nota: toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. Y ya aquí sabemos qué es la fe. Ya sabemos qué es fe y qué es presunción. Entonces le reitero esto: toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. Mateo 4, 8 y 9 registra la tercera etapa de la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
Todo esto te daré si postrado me adorares. Sí, la, la, es, la esencia de la tentación era entregarle a Jesús en parte los objetivos aprobados por Dios, pero empleando la estrategia de Satanás. Sin el sufrimiento, Satanás estaba ofreciendo, oiga, la corona sin ir a la cruz, el camino fácil para conseguir el perdón y la gloria, obviando el sufrimiento. Solo cuando analizamos los padecimientos de Cristo para llegar a la posición en que se encuentra ahora, es que podemos entender la oferta que encerraba la tentación, el evitar el Getsemaní, el juicio de los hombres, la tortura romana, el Calvario y todo lo que implica los clavos, las 6 horas pendiendo de la cruz, el juicio de Dios sobre él, incluyendo toda la ira de Dios, el abandono total y completo de Dios para con Jesús, el abandono del Espíritu Santo, el descenso de Jesús al infierno por 3 días y 3 noches, al considerar todo lo que implica estos padecimientos, teniendo conocimiento de cada paso en una forma precisa y determinada, podemos medir los valores de la oferta que Satanás propone a Jesús en la tentación. Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos, lo que indica que el tentador le está ofreciendo a Jesús todo lo concerniente al universo, desde lo celestial hasta lo terrenal, incluyendo el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Todo lo que resta del tercer cielo hacia abajo, para el momento de la tentación, pertenecía a Satanás. Por esta causa, tenía propiedad para ofrecerlo. Segunda a Corintios 4:4, Juan 12:31 y Efesios 2:2. El tipo tenía la factura en la mano, señoras y señores. Con la caída de Adán, Dios perdió todos los reinos del mundo con toda su gloria. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar, préstele atención a este texto, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Oiga, lo que se había perdido. No dice el que se había perdido como si hablara solamente del hombre, de la raza humana. Lo que incluye al, pero había muchas cosas que se habían perdido. Todo eso es lo que le están ofreciendo a Jesús, pero sin ir a la cruz, es decir, el facilismo. El término lo que aparece en la oración para hacer referencia a lo que el Hijo vino a recuperar se refiere a varias cosas, lo que indica que no solamente Dios perdió al hombre, sino que juntamente con el hombre perdió lo que Dios le había entregado al hombre, como corona de la creación. Todo esto pasó a manos de Satanás, siendo él el propietario, por lo cual tiene todos los derechos, o tenía todos los derechos, o derecho en darlo en oferta a la tentación. Por otra parte, en esta oferta que Satanás le hace a Jesús, era claudicar esa promesa que Dios Padre le diera a su Hijo en el área terrenal, darle por herencia las naciones
y la posesión de los confines de la tierra. Salmo 2, 7 y 8. Esto afectaría por completo el establecimiento del reino milenial de Dios mediante su Hijo y afectaría el establecimiento de su reinado eterno en la vida venidera que se establecerá en la nueva tierra. El que Jesús adore a Satanás en el momento de la tentación no se le considera en sí tentación. Oiga esto. La tentación está en la oferta que el tentador le presenta a Jesús. La demanda de la adoración por parte de Satanás hacia Jesús vendría siendo la condición para adquirir los bienes ofrecidos. La tentación en sí no está en la demanda, sino en la oferta que se ofrece por causa de la demanda. Debemos tomar en cuenta una verdad en relación a la tentación que viene del tentador. Todas las ofertas que Satanás te ofrece en la tentación miden, oiga esto, el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Jesús entendió esta verdad. Él, sin lugar a duda, meditó y en su interior dijo, si Satanás me está ofreciendo todos los reinos del mundo, ¿cómo será el nivel de gloria y de imperio en la que mi Padre me quiere llevar? Buena pregunta esa, ¿verdad? Ojalá nosotros hagamos lo mismito cuando tengamos la tentación al frente. Y digamos, si este animal me está ofreciendo todo esto, ¿qué será lo que mi Padre me tiene? ¿Qué será lo que está por llegar por ahí? Y si caigo en esta, lo pierdo todo. Este debe ser nuestro sentir en el momento en que seamos tentados. Entender que nada de lo que el maligno ofrece supera lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el caso de las otras tentaciones, en la primera y segunda etapa no hubo ofrecimiento porque la tentación fue interna, no externa. En este caso, la tentación estuvo en el impulso que Satanás quiso producir en Jesús para que apelara a su divinidad y abandonara su humanidad. En la tercera etapa de la tentación, Satanás tenía por objetivo que Jesús abandonara el área de la fe, probando la fidelidad de Dios, entrando así en el terreno de la presunción. Sea cual sea el caso de la tentación, nunca olvides que Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Ahora, ¿se recuerda usted cuál fue el pecado de Adán allá en el Getsemaní? Abandonó la fe, abandonó su creencia en el pacto, oiga, condicional que Dios había hecho. Y ese abandono le llevó a ser un incrédulo. Y esa incredulidad le hizo perderlo todo lo que tenía. ¿Sí? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Está Jesús siendo tirado con el mismo fuego. Ahora, abandonando el área de la fe, reitero esto, probando la fidelidad de Dios, entrando así en el terreno de la presunción. Sea cual sea el caso de la tentación, nunca olvides que Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. No te olvides el dicho que está por ahí, muy bien dicho en la Biblia universal. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Eso está en qué Biblia? Eso está en San el Negro 4.8, ¿verdad? Ok. Su estado de humillación en el caso de Jesús. Es de suma importancia hacer un análisis bien profundo acerca del estado de humillación en la cual se tuvo que dar en Jesús en forma voluntaria para poder entender la
misión redentora que Jesús desarrolló en su total humanidad. La idea de este tópico es demostrar que Jesús, en el desarrollo de su ministerio, nunca apeló a su deidad. Todo lo hizo en su humanidad, en la fe, en la palabra que recibió del Padre y en la intervención del Espíritu Santo, aunque en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, la kenosis o el despojo de le atribuye el verbo indiscutiblemente en Jesús se dio una kenosis, como en este fenómeno hay intrínsecamente un estado de humillación. Estudiando la kenosis estaremos estudiando el estado de humillación por la cual Jesús tuvo que pasar. Kenosis, término en griego que significa vaciarse, despojarse. El término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos que, siendo Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Oiga, sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. La kenosis en Jesús se dio en que, siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no debía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en las que en Jesús manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de salvación. Recibe adoración, Mateo 14:33. Aquí Jesús, al recibir la adoración, está manifestando que Él es Dios, pero no está apelando como tal. Sencillamente no rechaza la adoración. Juan 5:23. Perdona pecado, Marcos 2:1 y 12. Lucas 7:48 y 49. ¿Quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. Se tituló Señor del día de reposo, Marcos 2:28. Se adjudicó el yo soy que solo le pertenece a Dios y a su independencia, Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:24, 10:7 y 14:6. Por favor, lean y estudien todos los textos en la casa, y sin embargo aquí le faltó Juan 14:1. ¿Cómo dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Sí? Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué está diciendo? Él y yo, dijo el mexicano, somos uno. Pocas palabras. Cambió el sentido de la inspiración de las escrituras. Mateo 5:21, y hay varios textos en Mateo 5 y creo que en el 6, creo que hay más de 5, en los cuales él dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. Lo que faltó es que hubiese dicho: oíste que en el Antiguo Testamento entre Jehová, el verbo, que soy yo, y el Espíritu Santo dijeron tal cosa, mas yo digo ahora porque yo soy el enviado de Jehová. Isaías 48:16. Más nada, solo que le faltó decir. Ahora, debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. Si el diablo
en el huerto del Edén, venció a un hombre, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo. No podía ser Dios, porque imagínate la llorantina que iba a pegar ese animal. ¿Sí? Entonces, de hombre a hombre, se entienden las cosas. Lo que es igual, eso está en la versión Juan Cordero, 8:10. No son espirituales. Entonces, ahí hay esos detalles, pero esto sigue, se extiende y el tiempo se nos volvió a ir, señoras y señores. Así que lo vamos a dejar hasta ahí por ahora.